Sin embargo, Primo Levi, junto a algunos otros pocos, va a obtener así una relevancia casi planetaria y se va a convertir así como en un símbolo. Es decir, la Shoah pasa de un evento que además comienza a ser estudiado en los años 60 a ser un símbolo, y Primo Levi pasaría a ser el símbolo del símbolo. Entonces, ese conjunto, conocido como la trilogía de Auschwitz, él además escribe otros libros de cuentos, pero ese conjunto conocido como la trilogía de Auschwitz es un conjunto muy relevante de testimonios y reflexiones de Levi como sobreviviente. Es decir, hay mucha gente mucha gente en español, muchas personas que dan su testimonio desde los años 40 y hasta ahora, pero por motivos que vale la pena pensar, Levi se convierte en algo así como el paradigma del sobreviviente y el paradigma del testigo, del que da testimonio. Coisa que é muito interessante nessa trajetória dos livros dele, né, não só do próprio Primo Levi, é o fato de que o primeiro livro dele, talvez o mais conhecido, que é o Este um Homem, demorou para ter um sucesso editorial, né? A primeira edição foi uma editora pequena, ele não conseguiu que a edição tivesse uma tiragem muito grande e a pequena tiragem nem vendeu inteira, que foi em 47, só no final da década de 50 é que o livro conseguiria ser publicado por uma editora maior. Eso se debe entender dentro del fenómeno más global de la expansión de la conciencia de la Shoah en el mundo occidental. En una de las reediciones, el propio Levi recuerda que su primer libro no tuvo ningún impacto. La única reseña que tiene es escribe Italo Calvino, una reseña muy elogiosa, pero lo que dice Levi es que los italianos no querían escuchar esas cosas, estaba demasiado cercano, había demasiado dolor de por medio. Pero más allá del caso del libro y de Italia, uno puede decir que en general en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, no hay una voluntad de rememoración muy importante en los años 40 y en los años 50. La dimensión de la tragedia de la guerra en su totalidad era demasiado grande, la cercanía temporal, el esfuerzo de la reconstrucción, la manera en que las democracias de posguerra se instauran bajo el paradigma del antifascismo, que supone que fueron pocos los que participaron del fascismo y sobre todo del exterminio, pero que en realidad hay cierta voluntad en función de la necesidad de construir democracia, de integrar también a los que participaron de los movimientos fascistas. Y el cambio viene, yo diría, muy fuertemente en el 61 con el juicio Eichmann. Ahí comienza una percepción de la peculiaridad y la centralidad de la Shoah. Es cierto que en el 58 ya la segunda edición, por Einaudi, si esto es su nombre, adquiere una difusión mucho mayor. Probablemente tiene que ver también con la característica de la cultura italiana. La cultura de la izquierda tan potente italiana en aquel momento pueda explicar en parte la relevancia que tuvo la obra. En los años de la Shoah y en los años inmediatamente posteriores son muy pocos los que entienden la particularidad de la Shoah, los que le dan la centralidad civilizatoria que hoy podemos entender. Sobre todo miembros de la Escuela de Frankfurt, ellos mismos intelectuales paria, judíos alemanes exiliados en Estados Unidos sobre todo, y un pequeño número mayor. Pero
no tenía que ver con, ni siquiera con posicionamientos políticos, porque, por ejemplo, Jean Paul Sartre, cuando escribe sus reflexiones sobre la cuestión judía, cuando reflexiona sobre el antisemitismo, apenas se le da lugar a los campos de exterminio, como no formaba parte de la conciencia occidental. Hay un cambio importante hasta esta conversión de la Shoah sobre los años 80 como el paradigma del mal, como el paradigma de la destrucción, como el paradigma del genocidio. Y Primo Levi va a ocupar en esa transformación un lugar central. El testimonio de Primo Levi va a ser considerado el testimonio, ¿no? Como el testigo paradigmático, entre muchos candidatos, porque hay muchísima gente que en estos 40, 50 años escribió muchos textos, algunos muy buenos. 40 anni fa, qual era stato il suo primo impatto con Auschwitz? Era stato lunarmente diverso, di notte, dopo 5 giorni di un viaggio disastroso, in cui erano morte delle persone nel vagone, arrivando in un luogo di cui non si capiva la lingua, di cui non si capiva lo scopo, c'erano delle scritte insensate, nessuno spiegava niente, o ci parlavano in yiddish o in polacco e noi non capivamo. Era veramente un'esperienza estraniante, da cui si aveva l'impressione di essere in piena follia, di aver abbandonato la possibilità di ragionare, non si ragionava più. Si uno mira hoy los planes de estudio de carrera de historia, de sociología, de artes, de psicología probablemente, de filosofía, va a encontrar que Primo Levi o algo vinculado a Primo Levi, por ejemplo Primo Levi leído por Agamben, Primo Levi y el problema del testimonio, aparece. Entonces es una figura central. Hay algunos elementos de la obra de Primo Levi que les permite pensar su propia trayectoria. Y esas personas son desde militantes políticas que dan su testimonio, como el libro Ese Infierno, que se podría poner en el video, una etapa de Ese Infierno, hasta Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, que es una socióloga que escribe por estos años, pero también escribe sobre la experiencia concentracionaria y que refiere a algunos conceptos de Primo Levi. Sin una apropiación más bien académica, una apropiación en clave política, y una apropiación memorial, como la idea de que hay algo de esa experiencia que son experiencias muy distintas, que no son comparables y demás, pero que hay algo que permite funcionar como espejo, que una refleje ou explique a outra. Eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar é a centralidade que o Primo Levi tem para pensar a Shoah ainda hoje e mesmo no Brasil, por exemplo. Eu fiz um levantamento recentemente de teses e dissertações relacionadas à Shoah defendidas no Brasil nos últimos anos. E, principalmente nas áreas de história e de letras, são muitos os trabalhos sobre o Primo Levi. Isso sem contar todos que referenciam o Primo Levi, mas são vários trabalhos que têm o Primo Levi como objeto de estudo. Él no solo intenta recordar, sino que intenta explicar. No todo intenta explicar. Por ejemplo, la literatura de Jean Améry es una literatura más de condena que de explicación. La memoria de Jean Améry, que escribe mucho después de salir del campo hacia la década, sobre fines de la década del 60. Entonces hay intentos de explicar y probablemente esto lo haya ayudado a darle ese lugar. Entonces, ideas como la idea de la zona gris, fuera de los grandes asesinos y de los grandes colaboradores, estas zonas intermedias donde se difumina la característica de víctima pura, esos pasajes como el pasaje del partido de fútbol, prisioneros con soldados, o esta idea desacralizadora donde él dice que en realidad sobreviven los pillos, los vivos, los que tenían alguna habilidad, que los que sobreviven no son santos, sino los que para sobrevivir hacía falta de algún modo saber robar, mentir,
alguna de esas características, que humaniza a los sobrevivientes. Tem uma coisa que aparece muito forte, você também já comentou, tem uma coisa que aparece nos livros do Primo Levi, que é um pouco essa questão da culpa do sobrevivente, quando ele fala que os melhores são os que não se salvaram, quando ele fala que o testemunho dele não é o verdadeiro testemunho, que o testemunho que ele testemunha porque o verdadeiro testemunho não pode testemunhar, porque não voltou. Creo que decía estrictamente culpa, sino una especie de obligación de testimoniar. Una obligación paradójica, ¿no? Porque solo puede testimoniar el que no fue víctima hasta el final del proceso de asesinato en masa del nazismo, pero justamente porque no llegó hasta el final es el único que puede testimoniar. Un testimonio siempre incompleto, un testimonio siempre por delegación, pero el único testimonio posible. Pero me parece que la reflexión de Levi también es importante para entender la Shoah, pero también para entender otros procesos. Entonces, como hablaba, ideas como la de zona gris, e ideas como la de deber de memoria, e ideas como la de testimoniar por otro, que ya no puede hablar, me parece que son elementos centrales para entender muchos otros procesos además de la Shoah. Es decir, uno podría decir que hay un elemento que es estrictamente referido a la Shoah literalmente, y hay otro elemento que es de memoria ejemplar, digamos, que desde la Shoah permite comprender otros procesos y otras realidades. En esta época que parece bastante oscura en la que estamos entrando, con esta vuelta del nacionalismo, de los racismos, de los autoritarismos, me parece que Levi, entre muchos otros, prende como una vela, digamos, que puede iluminar formas de pensar y de sentir y de transmitir, que manteniendo vivas la memoria de la Shoah también sirvan como alerta contra formas de racismo y xenofobia. Bueno, muere gente en el Mediterráneo todos los días hoy ante la mirada impávida de buena parte del mundo, ¿no? Entonces, también Levi puede servir para pensar eso, cómo pensar la solidaridad, cómo pensar la indiferencia.